Llegamos a Odeceixe, una de las 7 maravillas de Portugal. Está ubicado en la costa vicentina y nos dejó fascinados por sus playas, sus acantilados de roca negra y el río Seixe que divide el Algarve y el Alentejo. Amigos, acabamos de bajar del colectivo. También otra zona, vamos a conocer este pueblo. Hay un colectivo ahí. Nos pasó de todo para llegar, perdimos el primer colectivo porque eran 2. Les vamos a mostrar un nuevo destino, un nuevo lugar acá del Algarve. Recién bajamos y estamos caminando al alojamiento. Alquilamos una habitación privada con baño y nos bajamos acá en la terminal del colectivo y ahora estamos yendo caminando. Por lo que podemos percibir ahora, primero que se ve muy verde todo. Eso es algo que está bueno, es diferente a donde nosotros vivimos, que es un poquito más seco, la vegetación es diferente, aunque sigue siendo parte del Algarve, pero ya es frontera, empieza a ser un poco más para arriba, ya es el Alentejo. Y como ven, tiene un río que desemboca después en el mar, así que vamos a estar conociendo toda esa parte también para que lo perciban. Y bueno, pareciera, ¿qué te parece a vos a simple vista? A simple vista está muy lindo, mucha naturaleza, mucha vegetación, muchos ríos. Sí, Lindo. interesante. Vamos a ver qué sale de esta campana. Pasando acá de camino al alojamiento, vimos este lugarcito que está muy bonito. Se ve que, imagino que la tardecita, noche, debe abrir como para sentarse a tomar algo, a tomar un helado. Veo que allá tienen expendedores de cerveza, así que quizás esta noche nos demos una vuelta y tomemos algo por acá. Pero bueno, una opción para los que vienen a este pueblito. Me pareció lindo el lugarcito. ¿Qué decís? Está muy bello. Para sentarse a tomar una cervecita, ¿eh? Me parece que esta noche puede ser un heladito, una cerveza. Vamos fechar a porta. Ok, tá bem então. Pronto. Então beijar e No final das escadas, a porta à esquerda. Ok, Ok. tá bem. Obrigada. Obrigado. Este es nuestro alojamiento. Está bastante bien, bastante sencillo. Les cuento, es una habitación con baño privado. Lo bueno es que tenemos heladerita y pava eléctrica, que para nosotros es indispensable para calentar el agua del mate. Una tele que tiene 5 o 6 canales, pero bueno, tiene tele. Después también un bañito. Después tiene este balconcito que me parece que está bueno, con mesa y sillas. Y esta vista que está buena también, me parece, ¿no? Está fresquito. Este departamento nos salió 50 euros la noche. La entrada es a partir de las 4 de la tarde. Me parece que está bueno, el precio me parece bien. Para los precios que maneja Portugal me parece que 50 euros es barato. Y tiene todo lo básico, no es lujo, pero tiene lo básico, lo necesario para lo que pagamos. Veníamos caminando acá por el pueblito y vimos esta decoración. Mire qué linda, qué buena idea, qué linda casa, ¿no? También llena de plantitas, todo verde. Este es el paisaje que tenemos ahora. Iniciamos un camino hacia la playa de Odeceixe. Me cuesta pronunciarla. En realidad creo que la estoy pronunciando mal igual. Pero bueno, nos vamos a ir caminando. Son más o menos 45 minutos hasta, según Google Maps, hasta llegar a la playa. ¿No sabes el nombre? Casi todo el camino nos encontramos con esta fruta, con este fruto que no sabemos bien qué es. Se parece mucho a la frutita del membrillo, pero bueno, si alguno sabe, déjenlo en los comentarios
A ver, ¿qué fruta puede ser? Yes, I live in Portimao. Estamos llegando acá, ya llegamos acá a la zona de la playa de Odiseize. Muy lindo. Veníamos caminando y una chica inglesa nos trajo en el auto. Ella venía por ruta, así que llegamos rapidísimo. Nos bajó acá, muy buena onda. Y bueno, estamos viendo que es muy lindo. También se ve que hay muchos sectores para alquilar en esta zona de la playa. Como podrán ver, yo cuando busqué en Booking no encontré nada libre. Se ve que es muy solicitado alquilar en esta parte, que tiene unas vistas, yo la estoy viendo acá de frente, vistas espectaculares de la playa. La verdad es que creo que es una de las 7 maravillas de Portugal a esta playa, y la verdad es que sí, concuerdo, porque totalmente maravilloso. Bueno, como podemos observar, también hay una diversidad de turismo. Hay mucha también propuesta gastronómica. Como podemos ver acá, los barcitos, estos restaurantes donde puedes sentarte a tomar algo, a beber algo, a comer. El pueblo es muy chico, y una de las cosas por la que elegimos venir acá es porque se puede ver otro tipo de cimiento en las rocas. Ya se ve algo un tanto más oscuro, ya no es rojizo como el que apreciamos allá en Portimao. Lo que percibimos también es que tenés en alguna parte del trayecto todo este camino que es de madera, que está muy bueno, esta pasarela que la hacen para apreciar mejor. Todo el trayecto no es así, pero tiene gran parte del trayecto estas pasarelas que están muy lindas, y además dan comodidad a las personas también que por ahí tienen una complicación motriz o algo de eso. Entonces me parece que ayuda muchísimo al peatón. Miren lo que es esto. Por Dios. Se siente algún fresquito, ¿no? Como un vientito así. El sol está bien fuerte, estarán haciendo unos 25, 26 grados, pero... Sí, 27 grados. Pero hay un vientito así lindo, yo creo que a la noche se va a poner bastante fresco. La verdad que he soñado, realmente creo que es una de las 7 maravillas de Portugal. Bueno, otro dato es que podés sacarte una foto acá en este cuadro con esta vista de fondo de la playa. Una belleza como. Bueno, mirá acá, sin duda, para venir con los campers, mirá. Está lleno, de Y todos los enfrente colores. tenés el mar. Es un espectáculo. Ellos están acampando acá y tienen la vista del mar acá. En estos trayectos que venimos haciendo vemos muchos campers, mucha gente con su propio motorhome, con su casa rodante, y la verdad es que para nosotros es tan lindo ver, porque es un sueño también. Nos encantaría en algún momento poder tener un motorhome o una casita rodante y poder recorrer. Acá en Europa no lo vemos tan difícil, tan imposible. Creemos que en algún momento lo vamos a hacer y vamos a subir los videos viajando ya en una casita rodante. Pero bueno, hay muchas cosas que resolver y acomodar primero acá en Europa, que ya se van a estar enterando en algún momento, pero se va a dar. En casi todo el trayecto tenés banquitos, así sectores para sentarte, si estás cansado, querés comer algo, tenés tu tiempo para reposar en estos lugares. Y desde donde mires tenés imágenes espectaculares. Bueno, y subiendo un poquito esta playa, viniendo por el trayecto de madera, del camino de madera, te encontrás con esta playa que, según lo que tenemos entendido, ya es una playa nudista,
Así que nosotros en este momento vemos gente desnuda y vestida, así que se ve que también podés venir con textil. Tenés acá la playa nudista y después de aquel lado la playa más grande, que es la general, digamos. Uno viene así y de pronto te encontrás con todos estos papeles, no quiero pisar nada que no quiera. Y, a ver, y este cartelito. ¿Qué entienden ustedes, no? Nunca en mi vida había visto un lugar que te digan que hagas tus popos aquí. Bueno, todo el camino que estamos haciendo, no sé dónde nos metimos, pero es todo para hacer necesidades, para eso. Ya viene la flaca. Miren lo que es esto. Ya se puede apreciar que es un tipo de roca. Sale un poquito. No, hemos visto que allá hay una persona que ya bajó a la playa, que no sabemos cómo llegó, pero suponemos que debe ser por un sistema parecido a este, digamos que hay una soga ahí, si pueden apreciar, hay una soga para poder descender. La verdad que él está en un lugar privilegiado. Miren la playa lo que es. ¡Qué belleza! Elías, date vuelta y mírame. Levántalo, eso. Bueno, para aquellos aficionados al surf, ahí tenés para alquilar. Se rentan tablas de surf. Es que el agua está súper helada. La verdad nunca me había metido en el agua tan fría, ni allá en Portimao. ¿Qué tal? ¿Fría el agua o no? No, acá está más cálido. Esta partecita... La parte donde desemboca el río, más cálido. Bueno, si quieren bañarse, vengan a esta zona. ¿Ven la piedra negra cómo contrasta con el verde del musgo? La bruma que se genera allá atrás. La verdad, precioso. Y miren esto. Las casitas, la zona de bares. Un poco más allá se encuentra en esa zona ya se encuentra el pueblo. Está más o menos a 45 minutos caminando.
podría faltar. Ahí estamos viendo. Tenemos que ver el atardecer, no podemos perdernos. Y más con estas magníficas vistas. En búsqueda de hielo para poder tomar mi vinito. Ahí llegamos al hospedaje. Bueno, gente, segundo día y estamos queriendo ir a conocer una playa, una zona que se llama Aceña do Mar. Está más o menos a 1 hora 55 minutos, 2 horas según Google Maps. Así que emprendimos camino. Estábamos queriendo ir en Uber o en taxi hasta allá y volver caminando, pero la verdad es que no se consigue. Es súper difícil, no podemos tomar un Uber y solamente hay 2 taxis aparentemente en el pueblo y todavía no pueden más tarde. Así que decidimos emprender el camino a pie y ya saben, datos, si vienen a esta zona generalmente no se consigue Uber, tampoco taxi, es muy escaso lo que hay, bueno, tenerlo en cuenta. Y otro dato importante es que no aceptan tarjeta en ningún lugar, no aceptan cartão, como le llaman acá en Portugal. Generalmente en todos lados nos pidieron pagar con dinero, así que traigan también efectivo para pagar. Amé esta Volkswagen, qué preciosa. Tiene su techito. Qué hermoso. Bueno, estamos por comer. Este es un plato de Itoc. Ale se pidió una dorada que trae verduras, trae una ensalada, una cerveza, un imperial y una piña colada. ¿Cuánto salió el Itoc? 12,70, casi 3 euros. La Esa dorada con todo el acompañamiento, 14,70. La piña 7 colada, euros. 7 euros y 2 euros la imperial. Y el mojito vino de regalo porque se confundieron. Así que 10 puntos. No vamos a desaprovechar la oportunidad. Con esta vista que tiene. Vimos la carta de postres y nos tentamos con un cheesecake de pistacho, así que lo vamos a probar. Y bueno, yo como me agarró un poco de sueñito y me pedí un café expreso lleno. No sé el precio del café, suele estar entre 80 y 1,50 €. Y la porción de cheesecake está a 4,50 también. Por los precios que maneja Algarve me parece muy barato, la verdad, porque en cualquier restaurante puede salir 7, 8 euros una sobremesa cerca de donde nosotros vivimos. ¿Qué tal? Bueno. Yo le sentí suavecito al pistacho. Eso de yuca. Está bueno. Pero está bueno. 10.
El agua, imagino que acá está menos fría que en el mar mismo, así que la gente aprovecha para meterse. Ah, Lili se fue. Al fin logramos pasar, bajó un poquito la marea y bueno, ya nos dejó el río poder pasar a este lado para ir ahora a conocer la costa sería más al norte. Bueno, ya ahora nos encontramos del otro lado de la playa. No encontrábamos en el Google Maps un camino para hacer trekking, para caminar, para hacer el recorrido por la costa yendo más al norte. Nos aventuramos y bueno, subimos por un camino y nos dimos cuenta que sí hay un recorrido que no está señalizado en el Google Maps. De todas formas, ahora yo estoy marcando el recorrido como para mostrarles en el video cuál es el recorrido que hicimos bordeando la costa, conociendo otras playas que tiene de este lado. En muchas partes del recorrido es camino de arena, es bastante costoso el trayecto. Bueno, por lo que vemos está señalizado el camino. Realmente la piel. Bueno, esta es una de las vistas con las que te encontrás en este camino que estamos haciendo, en este trekking sobre la costa. Llevar bronceador siempre. Protector solar. Protector solar, no bronceador. De este lado me está dando durísimo el sol. Así que no se olviden, indispensable usar protector, por más que esté nublado a veces. Igual la resolana quema. ¿Cómo es que se llamaba esta playa? Acena do Mar. Acena do Mar. Bueno, hasta acá llega nuestro recorrido. No nos va a dar el tiempo para regresar. Ya tenemos que volvernos a Portimao, así que decidimos dar vuelta. El camino real, la trilla real desde Odeicense tiene 18 kilómetros hasta Zambujeira do Mar. Nosotros llegamos hasta Seña do Mar, más o menos hicimos unas 2 horas de caminata desde la playa de Odeicense. Así que ya tenemos que volvernos, no nos da el tiempo, pero bueno, sepan que pueden hacer todo este recorrido por la costa y conocer toda la costa vicentina, seguir para el norte de Portugal. La verdad es que es muy lindo, recomendamos.
Bueno amigos, hasta acá llegó nuestro video, hasta acá llegó nuestro paseo. Estamos tomando unos mates acá, ya se está yendo el sol. Así que esperando nuestro colectivo porque nos vamos a Portimao, a nuestro hogar. Y si tienen alguna duda, dejen los comentarios, dale me gusta y no se olviden de suscribirse. Nos vemos en En el el camino. camino.